estamos ahí. Bueno, vamos a hablar de telemedicina. Sin duda la telemedicina comienza cuando comienzan las telecomunicaciones. En época de guerra, estamos hablando, si mal no recuerdo, será siglo XIX, los principios, telégrafo, después la revolución se hace seguramente en esta época con el avance de la tecnología, internet, etcétera, etcétera. Estoy acá en el estudio con el doctor Gabriel Barpagallo, que es presidente de la Asociación de Telemedicina de la República Argentina, además gerente de Relaciones Institucionales de OSDE, y también me acompaña Maximiliano, apellido Neodoski, que pertenece a una firma que fabrica, que elabora, que diseña, que ha diseñado este dispositivo de telemedicina, que nos vas a contar de qué se trata, para qué sirve, y vos nos vas a contar cómo ha avanzado la telemedicina en este tiempo y cuál es el futuro de la telemedicina. Vamos a arrancar con vos. ¿Qué es la telemedicina? Hola, ¿cómo les va? Bien, gracias. La telemedicina, vos lo explicaste bien, Guillermo, es la forma de ejercer cualquier prestación médica a distancia a través de una herramienta de telecomunicación o de informática. Y esto, como vos bien decís, arranca con la telegrafía. Lo que pasa es que lo disruptivo de todo esto fue la aplicación del video, o sea, poder hablar con el médico a través de una pantalla en forma directa y en forma bidireccional, porque uno puede escucharte a vos por la televisión, pero de manera bidireccional. Esto fue realmente disruptivo y la pandemia lo puso en la superficie de manera, te diría, lo generalizó y rompió una serie de barreras culturales que la gente tenía con esto de comunicarse directamente con el médico a través de una pantalla y perder este contacto físico. Vale aclarar que ningún aparato, ni la telegrafía en su momento, ni estos últimos de última generación, reemplazan al profesional. O sea, ese aparato no es un médico, es una tecnología al servicio de los médicos. Y mientras entendamos que esto sea así, realmente me parece que vamos en un camino que va a ser, te diría que se va a acelerar cada vez más, ¿no?, en los próximos tiempos. Bien, Maximiliano, este aparato está fabricado en Argentina. Correcto. Una empresa que es nacional, que se llama Exo. Así es. Contanos de qué se trata y para qué sirve y cuántas cosas puede hacer este aparato. Bueno, puede hacer una diversidad de cosas, pero empecemos un poquitito con la idea inicial. En Exo ya hace varios años entendimos que había un problema social que había que resolver, que era la distancia que tenían en aquellos lugares donde hay poca población con la salud. En aquellos lugares no tienen la infraestructura de servicio médico que tenemos en las grandes ciudades y muchas veces la gente necesitaba la asistencia de médicos que en esas ciudades o en esos pueblos no tenían. Empezamos a pensar cómo con la ayuda de la tecnología, que es lo que nosotros sabemos hacer, podemos ayudar, como decía recién el doctor, al médico que estaba a una distancia de ese lugar a poder acercarse a esa persona que lo necesitaba. Y bueno, con la ayuda de la Universidad de Rosario y con la ayuda también de Intel, que nos dio soporte para desarrollar este producto, nace este dispositivo médico que se llama CDM, Centro de Diagnóstico Móvil. Lo que hace este equipo básicamente es ayudar al médico a poder acercarse a la persona y poder tener prácticamente una consulta con el paciente como si lo tuviera en su consultorio. Imaginemos que yo estoy en un lugar alejado y vos trabajás en una empresa, una minera, yo soy el médico de la minera, no soy un médico especialista, soy un médico generalista, puedo ser un enfermero, yo dispongo de este dispositivo en ese lugar. Correcto. Yo conecto este dispositivo y allá está, imaginemos, el doctor Barbagallo, que está en cualquier lugar del planeta, puede estar en China, en Japón, en la República Argentina, y yo te conecto estos aparatos y él puede visualizar tu salud, digamos, lo que determina este aparato, a distancia, y yo tener contacto con él y le diciéndome, mirá, lo que estoy viendo, por ejemplo, un electrocardiograma que ahora vamos a mandar. Acá lo que mostramos es lo siguiente. En un principio le podemos enviar al doctor que está del otro lado, como bien vos decías, en otra parte del mundo, los datos biométricos del paciente en tiempo real. O sea, en ese mismo momento el doctor está viendo los datos biométricos del paciente. Este equipo cuenta con un electrocardiógrafo de 12 derivaciones, un termómetro de temperatura corporal, un oxímetro y un tensiómetro para presión arterial. También se le pueden agregar a este equipo periféricos distintos, como ser un espirómetro, como ser un estetoscopio digital y un aparato de ultrasonido, diversos dispositivos que se pueden agregar a este equipo, porque además de ser un equipo médico, de telemedicina es una plataforma, o sea, es una solución completa. Bien. Que le permite al médico relevar no solo los signos, los datos biológicos, sino también tener una consulta, porque como vemos acá, directamente en esta pantalla, se activa una videoconferencia
que mientras el médico, al mismo tiempo que está recibiendo todos los datos biométricos, puede interlocutar tanto con el paciente como con la persona que lo está asistiendo. Qué interesante. Bien, doctor, me quedo con lo que decías al principio, que tiene que ver con esto de poner la tecnología al servicio de la medicina, ¿no? Y no al revés. Hablamos mucho también en estos últimos tiempos, antes de la pandemia inclusive, de doctor Google, ¿no? Cuando la gente abusa justamente de lo que es la herramienta, el internet, el celular, para reemplazar al médico. Sí, hay que diferenciarlo bien. El Google es un motor de búsqueda. Entonces puedes tener muy buena información. Siempre recomendamos chequear la fuente donde uno investiga. Esto lo hacen los periodistas, los comunicadores de salud generalmente. Y Google no tiene ese rigor. Google te va a mostrar todo lo que hay disponible. Eso no es telemedicina. Quizá el próximo paso sería la inteligencia artificial. Eso tiene más rigor científico, el uso de la inteligencia artificial en el uso de la salud. Esto es distinto, esto es una forma de llegar a lugares donde habitualmente no se puede llegar, o que de otra manera no se puede llegar. Gabriel, imaginemos Ciudad de Buenos Aires, 450 geriátricos aproximadamente, casas de tercera edad, como quieran llamarlo. Sí. Es interesante esto, porque en esta época un médico no podía entrar, el médico del señor López, el de García, el de Spadavey, que uno no podía entrar. Entonces, si por ejemplo ese lugar tiene este dispositivo, vos podés revisar a 50 personas, por así decirlo, sin tener que ingresar a ese lugar. Sí, revisarlo, digamos, más que nada hacer un chequeo a distancia. Sí, se puede hacer. Es importante reconocer que la telemedicina y este tipo de aparatos, las ventajas son, primero, la equidad. O sea, vos podés llegar, no solamente que vos llegas, sino que el profesional puede acceder también a la interconsulta sin tener que movilizarse. Eso hace más equitativo en zonas donde están más alejadas y las menos alejadas. Y lo que decías vos, Guillermo, es más sustentable porque en situaciones de pandemia evita la circulación del virus, en este caso del germen. Me parece que es una herramienta, insisto, que utilizada con responsabilidad y dentro siempre del marco bioético, que esto siempre hay que recalcarlo, siempre los límites son bioéticos, de toda la tecnología médica. A ver, ¿a qué te referís? Explica porque la gente quizás no entiende el límite bioético. Bien. Nosotros tenemos la misma cantidad de años de médico. Vos más que yo. Sí, porque yo estudiaba más, por eso me recibí antes. Pero, no, es una broma. Perdón, ¿cómo era la pregunta? Pues me fui con el chiste. No, hablamos de la bioética con respecto al uso Entonces, del dispositivo. Cuando una persona va a un médico generalista, el médico tiene que conocer cuál es su límite para derivarlo a un médico especialista. Exacto. Eso es bioética. Perfecto. Cuando una persona, un médico, un cirujano, está haciendo una cirugía videolaparoscópica, su bioética tiene que saber cuándo tiene que interrumpir y pasarlo a una cirugía a cielo abierto. Seguro. Eso es bioética. Perfecto. Cuando uno usa una tecnología de esta, tiene que saber cuál es el límite y cuándo requiere una atención presencial. Eso es bioética. Bien. ¿De qué manera puede crecer esto? Dijimos que es un electrocardiograma, que mide frecuencia cardíaca, frecuencia respiratoria, tensión arterial, se le puede agregar un espirómetro. ¿Qué más? En realidad, como comentaba recién, además de ser un equipo médico, es una plataforma. ¿Qué quiero decir con que es una plataforma? Es un medio de comunicación entre el paciente y el médico, con lo cual cualquier necesidad que haya podemos desarrollarla, crear ese periférico, adaptarlo al CDM y una vez que ese periférico se conecta con el CDM, todos los datos de ese periférico, cuando hablo de un periférico, hablo de cualquier equipo médico, ¿sí? Como decíamos recién, tenemos también, por ejemplo, un analizador de orina con tiras reactivas, que también podemos hacer un análisis de orina rápido, básico, pero en menos de una hora tener un resultado sobre un análisis básico de orina y esa información se puede transmitir hacia el médico. Y uno de los beneficios que tiene no es solamente la comunicación, sino también el registro. Porque este equipo, al ser un equipo inteligente que interactúa con una nube privada que el equipo tiene, toda la conversación del médico y todos los estudios que se están haciendo en tiempo real se guardan en la nube. Ese estudio completo que se guarda en la nube con todos los datos que el equipo relevó y la comunicación que tuvo con el médico quedan disponibles para que después el médico los pueda volver a revisar o pueda hacer una interconsulta como en otro profesional, como decía recién el doctor, cuando decía, bueno, esto ya no es mi especialidad y tengo que
consultar con otro tipo de especialista, ese estudio quedó grabado y toda esa información queda disponible para que el segundo especialista pueda acceder a ella, y también ahí se ahorra accesibilidad, tiempo y todos los beneficios que esto representa. Maximiliano, ¿cuán familiarizados están los médicos y los pacientes con la telemedicina y con la tecnología puesta a disposición justamente de la medicina? Cada vez más porque el común de la gente, tanto los médicos como los pacientes, cada vez interactuamos más con equipos electrónicos, con equipos de comunicación, y digamos todo lo que es la interfaz de usuario, tanto del equipo como de la terminal, que el equipo se conecta, que en este caso puede ser una tablet, una computadora normal o un teléfono celular incluso, tiene el mismo tipo de interacción que la mayoría de las aplicaciones. Es decir, por ejemplo, esta pantalla es una pantalla táctil que si yo toco este botoncito, prendo la función del electrocardiógrafo o la apago, solamente con tocarlo. Es todo muy interactivo y es táctil, no hace falta tener que leerse un manual gigante del equipo para entender cómo funciona. Perfecto. Por último, te pregunto, ¿la pandemia puso la telemedicina en el piso o esto no tiene techo ahora? No, yo creo que la puso en la superficie y la generalizó. No, techo no, yo creo que no. Yo creo que todas las formas tecnológicas o todas las formas de diagnóstico de intervención, por ejemplo, el robot de Da Vinci ya tiene muchos años y esto es una forma de hacer telemedicina, claro, una forma terapéutica. Todo el ámbito de lo que es la salud mental es donde tiene una gran participación la telemedicina. Y yo creo, como decía el ingeniero, dispositivos donde midan determinaciones en sangre, ultrasonido, endocámaras. O sea, esto no tiene límite. Insisto, siempre con profesionales médicos de atrás, siempre con los límites de la bioética. Bien, bien. Agradecido a los dos. Gracias, Maxi. Gracias, Gabriel. Quédense un ratito.